Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Bien, Muy bien, entonces vamos a hacer indagación y vamos a concentrarnos. Y vamos a observar una enfermedad. Es esta enfermedad de Parkinson. Y quiero que veamos en dos etapas. Esta forma desde pequeños hasta la adultez, Fede, y Margarita desde la adultez a la edad ya hasta la ancianidad. Quiero ver cómo este trastorno de movimiento excesivo va provocando o se va gestando en cada persona. Respiran profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Fede. bueno, veo varias cosas. Primero, eh, tiene relación en la gestación con la parte del líquido amniótico. Siento como si el líquido amniótico entrara a través de las fosas nasales del feto y es como si generara una especie de corrosión en algunos puntos del cerebro, sobre todo el hipotálamo. Pero cuando veo es como si el pH o la acidez de ese líquido amniótico fuera un poco más fuerte que otros. O sea, tengo que comparar porque es como si una mamá que no presenta la condición para que el niño que nace ahí después tenga esta enfermedad, tiene como un líquido mucho más suave en la bolsa, y eso hace que el bebé tenga bien desarrollado el cerebro. Y en esta parte del Parkinson, y es como si se quedara como una pasa en algunas partes del cerebro, hay como deshidratación. Y observo que la parte del corazón y de la parte em, de la uretra y de todo lo que es sistema urinario se ve afectado con esta enfermedad. Es como si comienza una forma de vejiga débil, y es como si no pudiera tampoco eliminar mucho la forma de la orina. Entonces también eso es como si la memoria activara un recuerdo de ese líquido amniótico en la panza, y comienza esta forma de manifestar la enfermedad en el físico. Fede, ¿qué es lo que presenta el bebé en ese momento como esa capacidad de aceptar esta forma de respirar ese líquido o qué no es lo que el bebé va aceptando para no respirarlo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Margarita. Bueno, yo lo primero que observo en esta franja de edad es un endurecimiento en el sistema nervioso, endurecimiento en las capas áuricas. Inclusive las capas áuricas se siente como la energía no fluye en forma efectiva. Yo veo que hay un gran endurecimiento en todo el campo áurico. Ujú. La forma como yo lo estoy viendo lo veo como si la persona fuera el tronco de un árbol
y sus ramas y el árbol perdiera la forma, perdiera como la anatomía, perdiera el follaje y todo se vuelve envolvente para la persona, se vuelve muy difícil. Es como si la vida para la persona se endureciera y le costara mucho trabajo. Primero que hay un trabajo, una, como una forma difícil de respiración, pero veo que estas personas hacia atrás van trayendo un dolor acumulativo y se siente aquí mucho peso aquí en el corazón, pero esto también viene de algo gestacional para estas personas, porque veo que hay aspectos como de rechazo. Ujú. Son personas que han sentido la dureza, se han sentido o han sentido la dureza de todo lo que pasa en su entorno y han ido absorbiendo poco a poco ese tipo de sensaciones. Entonces su estadía en el útero materno no ha sido la más agradable. Ujú. Ok. ¿Cómo se va potenciando en la edad madura? Porque aparentemente es una degeneración progresiva. Entonces, ¿cómo se va potenciando en esta edad madura hacia la vejez que esta enfermedad, vamos a decir, se active mucho más o se active mucho menos o de plano no se active, Margarita? Fede. Bueno, cuando observo esa parte es como si hay una forma de libertad mal entendida. Es como si la libertad pasa al libertinaje y cuando esa alma decide entrar, elige madres inestables, pero inestables en el sentido de que es como si la madre se moviera en el suelo, como si fuera un terremoto porque es como si no puede asentar cabeza porque prefiere estar volátil, pero es como una elección de la madre, pero en el niño se traslada eso como esta enfermedad. Lo que busca este niño cuando quiere nacer es una forma de libertad constante en la que no existan responsabilidades y el cuerpo es muy extraño porque es como si el cuerpo tendiera todo el tiempo a moverse y observo cómo la planta de los pies incluso a veces se separa de la misma tierra para generar como esta sensación de vuelo, como de libertad, pero en elevación, como si quisiera levitar la energía del cuerpo. Entonces hace como elevaciones energéticas y eso lo mantiene como en sensación de libertad, pero claro que al estar em, contactando con esta parte también de no estabilidad, es como si comienzan esos temblores a manifestarse cada vez más intensos y se rajara la forma energética como en un terremoto, así se raja como por partes. ¿Cuándo empieza estas manifestaciones, sobre todo desde este nacimiento de estos niños hasta, vamos a decir, la edad de la adultez, 30, 35 años? ¿Cómo se empieza a manifestar? Margarita. Bueno, yo estoy viendo aquí muchos aspectos y uno es ver cómo van perdiendo como una conexión con la realidad. Es como si ellos quisieran perder esa sensación material. Y veo cómo va cambiando la visión, porque la visión es como si vieran todo como en monos animados, así es Ajá. más o menos como van perdiendo ellos contacto con la realidad. Hay una sensación de dolor, porque como al ser esto es un componente emocional muy alto, entonces las personas tienden a sentirse fracturadas de la parte del coxis hacia abajo y van tomando una postura como en forma de L. Entonces no pueden ver, digamos, metas, objetivos, como si no pudieran ver el horizonte y tienden a ver todo así, como en esta, como a la tierra. No, esto es como una desconexión que veo yo que siento, porque ahí en ellos también hay una tristeza y una profunda desilusión, pero veo también como la sensación que tienen ellos en su cuerpo, en su parte femenina y masculina es muy definida, la emocionalidad duele,
duele en la parte de las articulaciones, duele en la columna y la conexión con la parte mental se va haciendo cada vez más sutil, más invisible, es como si empezara a volverse inexistente. Entonces, cada vez veo que la respiración va siendo cada vez menos, es como si las personas les costará mucho trabajo respirar o no respiran en forma adecuada y esto no ayuda mucho a la parte digestiva. Veo que estas personas sufren de ciertas inflamaciones del sistema acá, toda esta parte, sobre todo estómago inflamado, pueden tener problemas como de colitis y todo este tipo de inflamaciones que afectan toda la parte de la ingesta del alimento. ¿Cómo em, va teniendo una comunicación distinta a esas edades el sistema nervioso central, el periférico y el cerebro a partir de estas inflamaciones? Fede. Bueno, acá es como si, primero que no hay como un patrón de edad, pero por lo general suele ser em, de los 18 en adelante, como cuando comienzan las edades de las responsabilidades y de hacerse cargo de la realidad, y acá coincido con lo que dice Margarita. Es como si genera un shock. Ujú. Depende del tamaño o de la forma de percibir ese tamaño de responsabilidad hacia su vida, es como si se sintiera enjaulada la persona, y eso genera como un recuerdo y una forma de volver a ese útero en esa condición, la relación de nuevo con la búsqueda de esa inestabilidad para no asumir esa forma de atrapamiento que cree que es como la responsabilidad, porque veo, es como si desde la percepción de la persona, es como si la responsabilidad fuera una jaula. Entonces, cuando tiene que asumir em, una responsabilidad sobre algo que le toca, por ejemplo, un trabajo, un vehículo, una casa propia o lo que sea, es como si le aterroriza y genera como un quiebre energético que hace que estas aguas, porque acá hay mucho juego con la parte linfática también, es como si comenzaran a contaminarse, y comienza el sistema nervioso a tener como estos temblores y estas irregularidades para alejarse de esa responsabilidad. A ver, Fede, quiero que observemos qué es lo que ocasiona los quiebres, estos quiebres de los que hablabas, energéticos en esta parte de la linfa. Y por lo general, porque no todo es lo mismo, yo lo sé, pero por lo general, ¿dónde es donde más se presenta? ¿En qué parte del cuerpo es donde más se presenta este quiebre energético? Y sobre todo, es mucho más fácil que empiece, por ejemplo, una mujer más temprano o un hombre más temprano, o es igual. ¿Cómo lo observas energéticamente? Margarita. Bueno, yo empiezo a ver, por ejemplo, la parte del sistema nervioso. Hay una afectación aquí en las terminales de las manos, aquí en los dedos, haz de cuenta es como si hubiera un bloqueo de energía y la sensación o la percepción que tiene la persona es cuando tiembla, es miedo a tomar la vida, a tomar la realidad, a tomar la fisicalidad. Entonces se va volviendo como inestable esa conexión. Por eso es que la visión empieza a perder, como a verse algo más como algo como de fantasía, como animada. Pero lo que empiezo a observar es que al sentirse cargada al pie izquierdo, la conexión en toda la parte circulatoria es muy diferente. Cómo circula la energía del lado izquierdo y del lado derecho, porque se siente supremamente tenso en la parte izquierda. Haz de cuenta es como si todo estuviera tensionado, irritado. Y la parte derecha, la sensación del sistema nervioso en la parte derecha es como si fuera muy sutil, es como si de alguna manera estuviera ya cansado el cuerpo de sostener. Entonces, esto empieza a afectar, hay un punto que veo que afecta que es la parte del sistema reproductivo, Ajá. porque
empieza como a sentirse como dolor. El dolor hace parte de toda esta, de la manifestación de esta enfermedad. Entonces, en la parte del sistema nervioso central, haz de cuenta, se ven muchos obstáculos de energía. Haz de cuenta, todo el sistema de nadis, todo el sistema circulatorio se ve Mm. como si transitara diferente una parte del cuerpo que la parte de la otra. Entonces hay como una desconexión en esta parte circulatoria y la persona a su vez siente esta desconexión que veo que afecta toda la parte aquí del corazón y la parte de los pulmones. En esa desconexión que dices afecta mucho esta parte de su sexualidad, cómo empieza esta desconexión de su sexualidad y empieza a desconectarse, ya sea dices de una parte derecha o de una parte izquierda o de cualquier forma, empiezan a perder esta sensación de la realidad a partir de empezar con estos tipos de desconexiones. Fede. Bueno, puedo ver que en la parte de los líquidos Ujú. se van generando como si fueran cristalizaciones y es como si la parte energética se volviera como un cerámico, como un cristal y ante la necesidad de movilizarse hacia otro espacio es como si la persona queda entre lo que desea y lo que realmente es. Entonces eso genera un choque y cuando la persona se quiere mover, se rompe ese cristal. Ese endurecimiento se genera justamente porque está como, se queda rígido ante la realidad. Es como si no deseara esa realidad y se petrifica para no vivirla y cuando quiere movilizarse a otra forma, se quiebra, se parte. Y cuando me decías dónde se manifiesta, y acá coincido en esta parte con Margarita, observo toda una zona completa y en cada persona se va manifestando diferente. Es como si fuera desde el ombligo hasta la zona de la ingle, donde termina la ingle. Y esa zona es como si marcara genitalidad, cresta ilíaca, toda la parte de la cadera, todo lo que contiene la cadera, el suelo pélvico, toda la forma del ano, toda la parte de vejiga, como decía hoy, todo el sistema como reproductor y todo lo que tiene que ver con la parte también de la última sección de todo lo que es el recto y el ano, toda esa parte y el coxis. Es como si toda esa zona albergara así como una bolsa esa emoción de inestabilidad y va guardando en forma de líquido y se puede manifestar en cualquier hueso o cualquier órgano. En un determinado momento em, se han visto muchos jóvenes con Parkinson, lo cual antes era una enfermedad de viejos, se le conocía así. Pero el problema es que son muchas contracciones musculares las que se van presentando, donde en muchas ocasiones las personas no pueden ni hablar. Observa estas contracciones. ¿Qué es lo que van representando en esta forma en que tú nos platicabas, esa forma de cómo empezar a perder esta forma de afectar su realidad? Quiero que me digas cómo lo va viviendo el cuerpo energético, si es igual que el cuerpo físico y si estos espasmódicos, estas medicinas que se toman para relajar un poco el sistema musculatorio funcionan realmente en la parte energética o no. Margarita.
Bueno, en el hombre y la mujer es diferente. El punto que yo veo entre ellos dos Ujú, es una inflamación en la parte de los músculos. Haz de cuenta, es como si los músculos, es una sensación de inflamación porque hay dolor. Entonces, en el hombre, cuando siento toda su parte reproductiva, se siente una gran frustración. Hombres que han vivido no solamente frustraciones en su vida sexual, sino frustraciones en su vida. Es como si ellos de alguna manera sus propósitos nunca llegaron como a culminarse, como todos los ideales y ahí hay una mezcla como de expectativas que no fueron cumplidas y eso trae muchísima frustración. Entonces, toda la parte de la irrigación que está en la parte sexual, cuando tú ves el cuerpo y ves la circulación energética del hombre, haz de cuenta, está muy obstruida y energéticamente se ve la circulación muy oscura. Aquí yo veo que también se afecta la parte de los riñones porque ujú. es también una parte de miedo y que está conectada con la frustración. Entonces aquí vemos que hay una parte también en el sistema endocrino que empieza a fallar. En la mujer, fíjate que es diferente, porque la sensación de la mujer, aunque siente su cuerpo inflamado y siente otro tipo de emociones como la tristeza, la mujer es como si quisiera bloquear sus recuerdos. Haz de cuenta, pone un velo, pone una especie de malla energética y para ella, haz de cuenta, no vive el presente, pero tampoco hay proyecciones a futuro y es como si el pasado para la mujer le pesara. Entonces, si uno ve el sistema circulatorio de una mujer, haz de cuenta, se siente mucha energía, se siente como la energía circula y va llegando como a este punto y como si tuviera un gran almacenaje de energía y la energía que corre o que va corriendo, digamos, en la parte ascendente, la parte de su columna y la parte, toda la parte como circulatoria del cuerpo, de la anatomía, es muy deficiente. Entonces, toda esta parte, haz de cuenta, en la mujer funciona muy diferente al hombre, es como si aquí hubiera escasez de energía, entonces la mujer no se siente lo suficientemente bien alimentada o no se siente útil, se siente una mujer inútil. Entonces, por eso es que ya va manifestando todo este tipo de, como de este tipo de movimientos, de temblores. Ok. En esa sensación, fíjate, estás hablando ya de la parte endocrina y por lo que me dices de los riñones, entonces empieza a generar mucho estrés. Entonces, ¿No? este estrés, ¿cómo empieza el sistema nervioso a transmitirlo? Entonces, em, ¿y cómo empieza, por lo que comentas, a bloquear toda esta parte que al final de cuentas la hacen, sobre todo a las personas mayores, mantenerse como en una estabilidad? Los recuerdos y todas esas cosas a las personas mayores les generan como hasta cierto punto estabilidad, añoranza, de alegrías o de tiempos pasados. Cómo este sistema empieza a borrar y cómo las glándulas, el sistema nervioso empiezan a desdibujar hasta la fisonomía de las personas con esta enfermedad. Fede. Bueno, cuando veo es como si hubiese una mala distribución de la parte de los líquidos. Veo zonas del cuerpo muy secas y zonas con mucha acumulación de líquido. Entonces lo que genera es que la zona en donde arranca el temblor es la zona seca. Es como si generaran unas especies de calambres, como de tensiones por no contener líquidos en las fibras, no solamente de los músculos, sino de los órganos también. Y acá hay como una característica, porque me decías de la Ujú, medicina le ayuda temporalmente a sostener el músculo en un estado, pero eso no cambia la condición de los líquidos dentro del músculo ni del órgano. ujú, Es como si hay una mala gestión de las emociones
es como si se acumularan mucho en un lugar y preferirían no ser vividas por todo el cuerpo. Es como si focaliza solo en una zona y el resto del cuerpo no puede como vivir la emoción, entonces va generando estos temblores y estas gestiones emocionales no cambian si no son trabajadas desde ese punto. Entonces la medicina solamente actúa en la parte física y es temporal, es como un caramelo que en el momento sentís el sabor y después ya se va. ¿Estás bien? ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Entonces, Margarita, quiero que me digas cómo empieza esta sensación, ya sea a permearse en todo el cuerpo, y cómo esta sensación y esta enfermedad es que se va heredando. Bueno, me has preguntado lo del estrés Ah, antes sí. y entonces Ah, no, había entonces visto era lo del Fede. estrés, Ujú. sí, sí, que es acumulativo, porque el estrés viene tanto en el hombre como en la mujer como una distorsión en la forma como el corazón emite sus ondas vibratorias. Hay un cambio y se va volviendo, haz de cuentas, como si el estrés empieza a generar unas ondas en forma desordenadas que van conectando con todo el cuerpo. Entonces, no solamente pues se va afectando el sistema endocrino, como me decías, lo que pasa es que el estrés es acumulativo. En la medida que la persona va conectando con el estrés, va conectando con el estrés, imagina todos los órganos que están conectados con el sistema endocrino, haz de cuenta, van quedando envueltos en una especie de energía, una energía que empieza a ser sutil, pero con el tiempo, ya las personas de edad se endurece, haz de cuenta, es como si se endurecen los riñones, se van endureciendo los ovarios y así se van endureciendo los órganos que están relacionados y sobre todo que el corazón, como va perdiendo como su ritmo de vida y va invirtiendo esa forma de sensación, ahí empieza a haber un deterioramiento, se deteriora, hace cuenta el funcionamiento del cuerpo. Entonces, cuando empieza a envejecerse, es como si los órganos empezaran a envejecerse por la falta de vitalidad y por el endurecimiento. Ahora, hay un punto también en el cuerpo que está relacionado con el estrés, que es el cerebro reptiliano que empieza a emitir también ondas desordenadas. Es como si hubiera una exacerbación de esta sensación de estrés que va enviando como especie de ondas hacia la cabeza, va llegando a los sistemas, ya te cuenta, empieza a crear una forma de inflamación. Entonces, eso va deteriorando el sistema neuronal. En las mujeres yo veo que es mucho más rápido este tipo el estrés empieza a afectarlas mucho más rápido, es como si la mujer se deteriorara más rápido que el hombre, es como si en el hombre, tal vez por su estructura y por su energía, de alguna manera hay como más aguante en los hombres, están como diseñados para eso, pero al final de la historia ambos cuerpos se sienten supremamente deteriorados. Fede. Bueno, en esta parte de la herencia que decías, observo mucho el corazón y la forma de en cómo gestiona el cuerpo la forma de la toxina a través de los líquidos. Es como si em, el sistema nervioso genera como unos cortos en... observo mucho la parte occipital, es como si hay una zona son como pequeños grupos, como pequeños mapas que se van marcando en el centro del cerebro entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Y hay varias manchas que observo y que esos puntos son como la forma de ser propenso a esta enfermedad. No necesariamente la tiene que manifestar, pero sí es como si el cerebro ya tiene como una condición distinta y los líquidos y la forma de eliminar toxinas a través de líquidos está como que ya viene por herencia un poco
como si fuera deficiente, como si no eliminara toda la cantidad de toxinas que necesitara eliminar el cuerpo y se quedara con parte y con residuos como en la zona de la vejiga y de los riñones, y eso después vuelve a la sangre. Entonces, esta forma también es como una costumbre en la parte energética de tener estas formas de miedo, porque siento que es mucho miedo a asumir la realidad y afrontar responsabilidades, y es como una forma de también heredar la manera de percibir eh, el mundo, porque es también una forma de percepción más que de percepción y miedo al mismo tiempo. A ver, espérame. En esta parte, fíjate, mm, quiero que observes cuando fuimos a esta parte de la gestación, esta forma de heredar y de asumir la realidad. Llegaron a comentar en algún punto las dos de la situación del rechazo y del como desprecio de, de la figura humana o del ser humano que se está formando. Quiero que me digan el, el desprecio lo toma igual un bebé gestándose en la parte masculina, un bebé gestándose en la parte femenina y un bebé gestándose en la neutralidad. ¿Cómo lo ve cada una de ustedes? Vamos a empezar con Fede. Cuando se gesta en la parte femenina, observo la propensión o sea, la forma de ser propenso a esta enfermedad es mucho más grande, Ujú. pero sin embargo, o sea, en la masculina también se puede presentar, pero cuando hay un rechazo de la parte femenina y termina condicionado a gestarse en la parte masculina. En la neutralidad es como si ya no veo eso, Tú, ya no Margarita. veo esa posibilidad. Ok, Margarita, tú. Yo lo que veo es que, digamos, en toda la parte de la familia son familias supremamente estrictas, cerradas, son personas que traen una Rigurosas. estructura, sí, y de mucha tradición. Entonces, en el momento de la gestación, digamos, veo que eso empieza a afectar, digamos, el desarrollo de la parte masculina porque se vuelve una persona supremamente rígida, supremamente estricta y puede llegar a ser una persona controladora, puede ser llegar a una persona que tienda a humillar, y su parte femenina es una parte que no está muy desarrollada porque al final eso se convierte, la emoción se vuelve como una debilidad, se vuelve como un obstáculo. Y en la parte, digamos, esto lo veo sobre todo, digamos, en la parte masculina, en estas dos energías en un hombre. Pero fíjate que en la parte de la mujer ya se desarrolla diferente, porque aquí en la mujer hay como más equilibrio. Puede ser, es una mujer rigurosa, muy estricta, y tiene su emocionalidad no tan escondida o no tan frágil como la del hombre, pero sí tiende a ser personas como tímidas en su emocionalidad, en su expresión. Entonces son personas que tienen como ciertas manifestaciones duales en cierto momento. Y en la neutralidad, pues veo que de alguna manera para estas personas, pues la neutralidad es algo, son personas que tienen que trabajar cuando empiezan a tener, digamos, las primeras manifestaciones, inclusive ya en su infancia, empezar a trabajar este tipo de situaciones porque, como decimos, es una enfermedad acumulativa. Hay un punto donde ya el cuerpo físico se empieza a afectar, entonces siento que estas enfermedades se pueden tratar, digamos, a temprana edad para que no se desarrollen y para que la persona no termine con un final, digamos, un poquito, que es un poco fuerte para las personas ya de edad. Ok, quiero que me diga cada una frase, una palabra, como hayan observado y sentido la indagación. Fede, Rechazo a la vida y a la realidad. Margarita. Yo veo la frustración, la expectativa en relación, en oposición con la ligereza, con la fluidez. Entonces, el rechazo a la vida y a la realidad.
y la frustración se espesa y es contraria a la ligereza y a la fluidez de la vida misma. Sí. Perfecto, entonces ahora vamos a desconectar. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectadas de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía, se sienten grandes, diosas, poderosas, enérgicas, creadoras, maravillosas. Respiran profundo y a su ritmo abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Muy bien. En un momento te oí ahogada, Fede, por eso te preguntaba que si estabas bien. Como que No, se... porque quise hablar demasiado y me quedé sin aire. Ah, No, como que se ahogó. Yo dije, ¿qué le pasó? Ya se acabó la frase, no se acabó, le siguió. Pero bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Muy bien, muy interesante. Interesante, ¿no? Cómo hay Sí, diferentes enfermedades del sistema circulatorio, del sistema nervioso, nervioso. perdón, y cada una es diferente, aunque son similares, pero no son iguales. O sea, atacan diferentes formas, se viven de diferente. Interesante, cómo se va estructurando desde diferentes puntos, ¿no? Sí, cómo se manifiesta diferente en un hombre y en una mujer. y No como es al lo final es mismo. un juego de percepción, porque es como la gente ve y cómo siente también Pues cada persona, como todo ¿sí? en la vida, o sea, es un juego, este juego es de percepciones, al final, ¿Mm? ¿no? Totalmente. Esta vida. Bueno, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos, gracias chicas por estar aquí hoy y no olviden seguirnos en irasemihipnosis.com, escribirnos a info@irasemihipnosis.com o al más 52 479 204 49 73. Cortamos la grabación. Gracias. Bye.